Hoy en nuestra historia vamos a remontarnos a enero de 1997, cuando se dio un macabro hallazgo en una tranquila, una tradicionalmente pacífica localidad como es Orosi de Paraíso de Cartago, y al final las investigaciones policiales determinaron que lo que se descubrió en ese momento allí era un crimen en el que la víctima era una niña de 6 años de edad y la asesina su propia madre, que según se determinó, según lo confesó ella misma en el momento de su arresto, mató a su propia hija en una especie de ritual para rejuvenecerse. Esa es la historia que vamos a analizar hoy, aquí en 7 Días Radio, en Historias del Crimen. Historia del Crimen en 7 Días Radio. Tengo como invitado a don Alejo Berrocal. Don Alejo es un comerciante de la zona de Orosi, de Paraíso de Cartago, como ustedes van a escuchar hoy. Es una pieza clave en este caso, y ustedes van a escuchar de forma llana como él va a explicar el rol que tuvo en el esclarecimiento de este caso. Y también tengo a mi lado a un distinguido abogado, don Belisario Solano. Don Belisario Solano también tiene un rol importante en este caso porque nos va a explicar lo que pasó en parte de este caso, el inicio, quiero decir, lo que se desarrolló en Panamá, que también es importante para comprender esta historia, y también nos va a explicar algunos conceptos importantes que tienen que ver con la adopción, que es un tema que también tenemos que analizar en esta conversación de esta mañana. Primero voy a saludar a don Belisario Solano. Don Belisario, ¿qué tal? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, don Rodolfo, un gusto de poder compartir con usted y con todos sus oyentes. Don Alejo Berrocal, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes también por invitarme a 91.5. Que tengan muy buenos días todos y muchas gracias a Canal 7. Muchas gracias a usted. Va a ser una conversación, digamos, muy sencilla. Vamos a abarcar el caso cronológicamente. Primero, don Alejo nos va a explicar qué ocurre la mañana de ese domingo, un domingo de enero de 1997. Y una vez que ya tengamos claro lo que ocurre esa mañana, don Belisario nos va a dar el contexto completo para comprender todo el rompecabezas. Don Alejo, exactamente ese domingo, ¿qué estaba haciendo usted y cómo inicia todo? Bueno, yo en ese momento, ese domingo de 1997, yo laboraba como taxista en la zona de Orosi. Nunca se me olvida, un domingo. Como todo un taxista, estaba de primer lugar, esperando un cliente. Efectivamente, llegó el cliente. En ese momento vi que una muchacha de unos 26 años se apió del bus y se dirigió hacia mí. El bus venía de San José. El bus venía de Cartago. De Cartago. Hacia Orosi, en el que ella abordó. Ella se apió en el centro de Orosi, la parada de taxi queda en el centro de Orosi. Ella se dirige hacia mí. Yo estoy dentro del carro esperando al cliente y ella me consulta de que a dónde queda un botadero. Entonces yo le pregunto que por qué, y ella me contesta de que ella trae unos desechos para botar. En ese entonces, en esos años, las municipalidades y todo eso no son tan estrictos como ahora. Entonces resulta que yo, como soy de la zona de Orosi, yo conozco un botadero en ese entonces que se llamaba El Paso Molina. Ok. Entonces le digo, no, yo le hago el servicio, con mucho gusto. Entonces yo en ese entonces yo manejaba un Jeep de los viejos, le ayudo a montarse. Ella veo que trae una bolsa tipo manigueta
grande con unas letras que no son españolas, sino letras diferentes al idioma de nosotros. Veo que ella en el pecho trae un salveque tipo mochila. Entonces le digo que sí, que con mucho gusto. Ok. A los 200 metros uno siempre sospecha de las personas y tiene mucho cuidado con los clientes, o pregunta mucho, o es malicioso más que nada uno, como taxista. Entonces yo al mirar hacia atrás, volteo y veo, y le veo en el vestido que por qué trae sangre en el vestido. Tenía manchas de sangre en el vestido. En el vestido. Obviamente uno, pues una mujer, uno piensa cualquier situación que le haya sucedido a una mujer, como cualquier mujer. ¿Y qué dijo ella? Entonces ella me contesta que en el bus que ella venía, a un chiquito se le había golpeado la nariz y que por eso ella se había llenado de sangre el vestido. Continuamos el camino, que son 2,5 kilómetros, donde queda el botadero, y ahí no comentamos nada. Al llegar al botadero, yo recuerdo que cuando ella se iba a bajar, ella no podía bajar la bolsa porque traía unos tacones altos y se enredó un toque, entonces... Es una zona, digamos, ya de... montañosa, sí. No podía caminar bien. No podía caminar bien, un río un poco seco, Y usted, como todo un caballero, me imagino, se ofreció a ayudarle. Obviamente, y como un buen taxista y buen caballero, obviamente uno lo actúa de buena manera porque es un cliente, ¿verdad? En ese momento... Entonces yo le ayudo con la bolsa, la pongo así hacia el suelo y ella se abaja y se queda a la par mía. Y como todo un caballero, digo yo, de aquí no queda más que pues ayudarle a botar los desechos. Okay. Entonces en ese momento yo agarro la bolsa con las maniguetas que trae la bolsa y meto la mano por debajo de la bolsa, y yo siento con mis manos, yo siento algo como tibio y como carne, y entonces yo lo que hago, como el botadero tiene zacate ese alto, entonces yo agarro la bolsa y la arrojo hacia el botadero, okay. Pero sintió algo tibio y suave, digamos. Sí, tibio y suave. Entonces yo me quedo mirándola, volteo y me quedo mirándola hacia ella. ¿Y ella qué decía? Entonces en ese momento ella no decía nada, simplemente ella se preocupó por soltar que ya les mencioné, que ella traía un tipo salveque en el pecho, como a soltar los nudos del salveque, y sacó una bolsa negra, pero la bolsa negra lo que traía algo como algo redondo, y ella la arrojó hacia el botadero. Cuando la arrojó hacia el botadero, yo escuché que pegó en una piedra la bolsa esa y sonó así como un coco. O sea, tiraron dos bolsas, una más grande con algo tibio y suave, y la segunda, que a usted le pareció como carne, y una segunda bolsa más pequeña, o salveque o bolsa con algo que parecía algo redondo más pequeño. Evidentemente pequeño. Cuando lo tira suena como un coco. Sí, exactamente. Recuerdo que en ese entonces estaba un poco lluvioso, como es una zona, como mencioné, montañosa. Entonces ella como que me miró y yo la miré, pero yo escuché, por manos de Dios, no sé, pero escuché una voz lejana, profunda, como un eco,
que dijo, mi chiquita. Como de la montaña. Es como de la montaña. Yo escuché muy claro, y me volteó y me volvió a ver, entonces, obviamente, entonces ya se montó otra vez atrás. ¿Y a dónde la llevó? Regresamos otra vez al centro de Orosi. Ajá. Ella me indicó que ella quería volver a abordar el bus en el que ella venía, que pronto regresaba. Uh-huh. Obviamente ella le preguntó al chofer la hora y todo, a qué horas volvía a regresar hacia Cartago. Uh-huh. Entonces yo la dejé ahí mismo donde ella me abordó a mí, que ahí quedó otra vez la parada de regreso otra vez hacia Cartago. Uh-huh. En ese momento, como ya los taxis habían girado, volví a quedar de primero. En eso se me monta una familia que la lleve ahí a un lugar cerquita que se llama Palomo. Uh-huh. Pero yo agarro el taxi. Yo nunca manejo rápido, pero yo iba preocupado y la familia Usted quedó con una espina ahí. Yo quedé con una espina. Entonces la familia me preguntó que qué me pasaba. Entonces yo les conté a ellos ya preocupado y que sospeché. Uh-huh. Les conté a ellos que yo lo que había ido a votar con esa muchacha en ese basurero clandestino no era basura. No era basura, era una persona muerta. ¿Usted lo sospechó en ese momento? Yo lo sospeché. O sea, ya la mente a mí me decía, o Dios me decía a mí, haga algo, Alejo, porque esto no puede quedar así. Entonces yo dejé la familia y me vine otra vez hacia la parada y volví a quedar de primero porque en ese entonces habían poquitos taxis, eran 2 o 3, era lo Estamos hablando de 1997. En ese entonces de 1997, que era un domingo, y se movía un poquitillo más en ese entonces. Entonces, cuando yo llegué a la parada y me quedé viendo, ya no estaba la joven. La joven es ahí. Y dije yo, ya se fue en el bus. Ya se montó y ya se fue. Uh-huh. Incluso yo me quedé con esa espinita. Sin embargo me fui para la rural que queda a 100 metros de la parada de taxis y conversé en ese entonces con el señor Carlos Alberto Chávez, un policía que estaba el policía que estaba ahí en ese turno. Él estaba atendiendo un caso un poco también delicado, pero yo me metí y interrumpí. Y le contó lo que y estaba una vez yo le, don Carlos, me pasó esto y esto, vean. Yo voy a dejar a una muchacha joven al Paso Molina y yo sospecho que ahí lo que fuimos a votar no era una basura, sino una persona muerta. Uh-huh. Y me dice, ¿y la muchacha o la joven dónde están? Le digo, no sé, le digo, yo creo que ya se fue en el bus. En ese entonces yo me vine otra vez, eran 100 metros uh-huh. de la rural a la parada de bus, es muy céntrico todo. Muy céntrico, ahí en la plaza. Cuando yo vi que ella venía de este a oeste. O sea, todavía estaba en Orosi. Sí, no se había ido. Venía de este a oeste. Entonces yo me devolví otra vez y me fui en carrera y le volví a comentar a don Carlos Alberto. Don Carlos Alberto dice, ¿qué pasó, Alejo? Y la joven no se ha ido. Le digo, ahí viene. Le digo, vaya y habla con ella. Y yo me quedo en el taxi para que ella no sospeche nada. Entonces él fue y se la topó de frente. Yo vi que él indicó con las manos que la acompañara uh-huh. hacia la rural. Uh-huh. Ella no tomó ninguna resistencia. Estaba tranquila. Estaba tranquila. Se fueron para la rural. Ahí se quedaron. Entonces don Carlos Alberto me dice, bueno, Alejo,
¿qué nos queda aquí? Le digo, Vamos no. a ver qué hay. Digo, no, aquí no queda otra cosa. Le digo, yo con el clavo tampoco me quedo. Digo, porque yo también soy muy majadero. Le digo, hagamos una cosa. Si quiere me acompaña, usted como autoridad, acompáñeme y vamos al basurero, Ujú. donde se botó la Sí, bolsa. las bolsas. Las bolsas. En ese entonces, él, nos metimos al charral y él metió la mano en la bolsa grande, la primer bolsa que encontramos, Ujú. metió la mano y empezó a sacar unas camisetas de ropita humilde, sencilla, unos calzoncitos, unos vestiditos ya teñidos que estaban encima de primero, en la bolsa. Ropa de niña. Ropa de niña. Cuando él llegó al fondo y tocó, yo vi que sacó la mano como si lo hubiera picado una serpiente, asustado el señor, don Carlos Alberto, la autoridad. Me dice, Alejo, es cierto lo que usted me dijo, dice. Aquí lo que hay es una persona muerta. Entonces sacamos la bolsa del charral y la pusimos en un lugar seguro y empezamos a sacar más ropita de niña y más ropita de niña porque la bolsa era grande. Ujú. Cuando en ese entonces ya vimos el cuerpo pero decapitado, o sea, entonces yo volví y le dije a don Carlos Alberto, la otra bolsa, yo sé lo que es. Me dice, ¿por qué usted sabe? Le digo, es la cabeza. Entonces yo me metí al charral, fui y empecé a buscar y junté la bolsa y la saqué al lugar seguro y y la abrí, metí la mano y efectivamente tuve todo el valor, seguro que en ese momento Dios me dio porque digamos uno tiene ciertos valores, ¿verdad? Ujú. De valentía. Y eché garra al pelo y la saqué y le digo a don Carlos Alberto, La cabeza de una niña. la cabeza de la niña. Vamos a escuchar, voy a pedir que se ponga esos audífonos a ambos. Vamos a escuchar un extracto, voy a reproducir desde acá, un extracto de una conversación que sostuvimos hace algunos años con el policía, don Carlos Chávez, donde narra su versión, que coincide muchísimo, casi que por completo con la suya, acerca de ese hallazgo. Vamos a escuchar entonces. El cuerpo de una niña de aproximadamente 6 años, que yo me sorprendí, se me vinieron las lágrimas de ver tanta atrocidad, del tiempo que yo he elaborado en la fuerza pública, era el caso más sorprendente que yo me había llevado, porque yo he extraído muertos ahí en el Salto de la Novia y todo, pero ese fue el caso más sorprendente para mí, más cuando encontré en un bolso que ella traía la cabecita por aparte botada como a 10 metros de donde estaba el cuerpito de ella, en una posición fetal envuelta en cintas. Y entonces inmediatamente yo informé al compañero de que se dejara detenida la señora. La mujer entonces quedó detenida, usted regresó con el policía y cuando parece que le preguntaron a la mujer, espontáneamente ella dijo algo de por qué había matado a una persona, don Alejo. Sí, claro, ella quedó detenida y en ese entonces los taxis usaban, la tecnología no estaba tan avanzada y usaban radios aficionados. Entonces inmediatamente, como yo estaba en el lugar de los hechos, llamamos al segundo compañero de don Carlos Alberto que detuvieran a la mujer en ese momento. Entonces, en eso llamaron a la OIJ, inmediatamente de Cartago a Orosi, no duraron ni 10 minutos y llegaron a la rural y detuvieron a la mujer y se la llevaron al lugar de los hechos. Cuando la mujer llegó ahí al lugar de los hechos, obviamente, como yo la había trasladado a ella,
pues obviamente pues de mí también sospechaban algo. Claro. Y yo tenía que contar la verdad, porque si no, imagínense que lo que me... Sí, la parte de la labor de la policía es, digamos, tener la posibilidad de que en ese escenario usted también tuviera que ver, aunque por supuesto se determinó que no. Pero en ese momento, en la sospecha inicial, también usted lo tenían ahí. Es correcto, porque se pusieron cintas amarillas y nunca se me olvida la jueza de apellido Jarquín, fue la que llevó también ese caso. Pues llegaron por ahí y resulta de que le preguntaron a ella cuando ya la tenían ahí en el lugar de los hechos, le preguntaron que por qué había hecho eso. ¿Y qué dijo? Ella dijo que en Europa, sí, ella lo había hecho para rejuvenecerse, que ahí lo hacían muy a menudo para rejuvenecerse. ¿Matar a una niña? Para rejuvenecerse ella más. Incluso nunca se me olvida que ella dijo que había botado una pistola por ahí, o un revólver. Entonces, igualmente yo le indiqué a los de la OIJ que no, que en ningún momento, que ni buscaran nada. Y ellos atendieron hacia mí y me hicieron caso. Lo que dijo entonces fue que lo hizo para rejuvenecerse. Esa fue la versión que dijo espontáneamente ahí en el lugar. Don Belisario Solano ahora nos va a contar, porque él tuvo una participación muy activa representando a la familia de la niña. ¿Quién era la niña y quién era la mujer, don Belisario? Gracias, Rodolfo. Sí, Cristal Laud es la hija de una venezolana dedicada a la prostitución a nivel internacional, con una historia de vida igual sumamente traumática, con tentativa de suicidio desde los 6 años de edad, actos constantes, agresiones y violencias sexuales vividas a lo largo de toda su vida, que se introduce a la prostitución en Venezuela y de ahí da el gran paso a Holanda, en donde conoce precisamente al padre, en donde se embaraza más bien, de manera no deseada, de un holandés, y regresa debido a su embarazo a Panamá, y en Panamá conoce una familia, y una vez de que nace la niña, ella regala a la niña a esa familia, o más que regala, para usar el término correcto, encomienda el cuidado de la niña a esa familia, porque ella tenía que seguir trabajando, trabaja un poco esos meses en Panamá y retorna a Holanda. Le está enviando en muy pocas oportunidades algunos dólares para manutención de la niña. En el último tiempo se desmarca completamente y de la noche a la mañana aparece, ya cuando la niña tenía prácticamente 5 años, aparece de nuevo en Panamá a reclamar a la menor. O sea, la menor creció al cuidado y bajo la protección de esa familia en Panamá. Así es, era la familia, es la familia, porque incluso le decía mamá a doña Digna, le decía papá al esposo de doña Digna, incluso a Marbel, igual casi que era como la segunda mamá, y ahí fue donde la niña creció en un barrio marginal en los alrededores del aeropuerto de Panamá. Entonces, de repente, un día de tantos, ya había una estrecha relación, unos lazos importantes entre la familia panameña y la niña, pero de repente aparece, me dice usted, un día para otro aparece nuevamente la venezolana Mariela Fernández y los busca y reclama a la niña, ¿es así? Claro, porque había tenido en alguna medida cierto tipo de relación por teléfono, muy perdida, mandaba algún dinero, alguna ayuda de vez en cuando para la familia. Digamos que del todo durante los 5 años no hubo una desvinculación total. Okay, siempre hubo algunos momentos de comunicación, algunos momentos de envío de dinero, de cierta ayuda para la manutención de la chiquita. Inesperadamente es que aparece reclamando ya la custodia de la niña, obviamente como estaba registrada y estaba inscrita a su nombre como hija, y que incluso se había reconocido por parte del propio padre biológico. Okay, no hubo digamos ningún inconveniente en esa línea a la hora de hacer el registro como tal.
Usted tiene vinculación con el caso, se relaciona el caso porque lo contacta la familia panameña, por decirlo de alguna manera. ¿Es así, don? No, me contacta Rodolfo Martín, que era periodista del periódico Al Día, en aquel entonces, que asume la noticia, o prácticamente tiene como la primicia de la noticia, y entonces antes de reventar la noticia, él me llama y me dice: hay algo que va a ocurrir muy grave, necesito que estés atento, y es muy posible que hasta un abogado vaya que requerir. Ya ellos estaban manejando, mientras todo eso sucedía ya en Orosi, ya, y la noticia se filtra, inmediatamente era averiguar quién era la niña, dónde venía, y entonces Rodolfo era un periodista muy acucioso, entonces siempre iba muy adelante, tremendamente adelante. Entonces ya él se había filtrado algunos datos del Hotel Venecia, de la habitación 11, quién era la muchacha. Inmediatamente ya él estaba en la labor de investigación periodística y percata que la muchacha había ingresado por Paso Canoas, y ya eso lo llevó a la familia panameña, y en esa investigación tan acuciosa de horas, él se percata de que había un caso interesante desde el punto de vista jurídico, y que iba a ser necesario la presencia de un abogado. O sea, la mujer, una vez que ya tiene a su hija consigo, cruza la frontera entre Costa Rica y Panamá en autobús, entiendo, y termina en San José, en un hotel cerca de la parada de buses de Tibás, me parece, en San José Centro. Sí, ella llega a Panamá, la muchacha, y reclama a la niña. Obviamente la familia dice que no, se genera un conflicto, claro. Entonces busca un abogado, ella, y meten un proceso de restitución de la niña. Obviamente, por ser la mamá, por tener los papeles al día, por todo, la familia que estaba ahí nunca hizo declaración de abandono, nunca hizo un depósito judicial y nunca hizo un trámite de adopción legal. Entonces eso hizo que una jueza, sin más ni más, solo con los papeles, diera una orden de entrega. Como ya iba a empezar la familia panameña a pelear esa orden de entrega, lo que hace Mariela es simplemente tomar un autobús, se viene precisamente hasta Paso Canoas, ahí pasa la frontera a pie, luego aborda otro bus de Tracopa en aquel entonces, para llegar hasta el Hotel Venecia, y se hospeda en la habitación número 11, que es donde le da muerte a la niña. Donde le da muerte, y al día siguiente va a deshacerse el cuerpo. El mismo día, en realidad. Eso fue, ¿a qué hora fue, no sé, Alejo, que usted estuvo en eso? A las 10 de la mañana. 10 de la mañana, sí, eso fue en la mañana de ese mismo día. Ella decapita la niña y la envuelve, ya tenía todo preparado, con unas bolsas, con unas gasas y todo, y ahí mismo toma un taxi hasta la parada de Cartago, de ahí toma bus a Cartago, baja en el centro de Cartago. Son 200 metros, que es la distancia que hay para tomar el bus de Orosi. Alguien le dijo que, porque ella preguntó en San José, que donde había un basurero, un sitio donde pudiera deshacerse de alguna basura. Y le recomendaron que en Orosi de Cartago era el mejor sitio, y por eso ella toma esa ruta. Es un caso, don Belisario, que evidentemente impacta no solo la sociedad costarricense, porque lo recuerdo muy bien, sino la panameña. Evidentemente fue noticia en Panamá por los elementos tan particulares de la historia que usted muy bien describió, y que evidentemente todavía destaca más o impacta más porque trasciende que la niña fue, como usted bien lo dice, asesinada en el hotel donde estaban hospedados durante unas horas, y la autopsia revela que encuentran elementos de sangre en los pulmones. Vamos a escuchar un audio, un pequeño audio también, que va a tener la versión del patólogo que realizó la autopsia, y que explica las condiciones en que se hace esa autopsia, y que demuestra que la niña la decapitaron o le empezaron a cortar el cuello mientras estaba viva. Escuchemos el extracto de la versión del patólogo. Esto lo que significa es que la persona aspiró material sanguinolento, en este caso sangre, en algún momento. Eso nos permite decir o interpretar la presencia de sangre dentro de las vías aéreas y en el tejido pulmonar. Nos permite decir que mientras se dio esto, esa persona estaba respirando. Entonces, la lesión que produjo el sangrado, en este caso las lesiones a nivel del cuello, nos hablan de que cuando se laceró la tráquea, ¿verdad?, todavía esa persona aspiraba o respiraba,
porque aspiró sangre de la que se estaba saliendo al momento de las heridas y que llegó hasta los pulmones. Un caso dramático. Vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos yo le voy a pedir a don Belisario que nos explique un poco más acerca del tema de la adopción, porque aquí, y usted ya lo adelantó, don Belisario, el problema es que la adopción como tal nunca se dio. Fue algo en que ella llegó y le dijo a la familia: aquí le dejo a esta niña, cuídenla, yo les envío ayuda, pero nunca hubo nada formal, digamos desde el punto de vista jurídico, que le permitiera en ese momento a la familia reclamar, posiblemente en un proceso judicial, a ver quién sabe qué hubiera pasado, pero todo fue tan rápido que se dio la situación como usted le escribió. Vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos vamos a explicar un poco más del tema de la adopción y vamos a hablar un poco acerca del proceso judicial que se dio en el caso contra Mariela. Ya regresamos a 7 Días Radio. Claro está hace muchos años en Costa Rica, conectando con los que emprenden, los que viajan y los que siguen descubriendo su lugar, también con los que comparten sus historias, los que aprenden y los que se expresan de verdad, y cada día suman más y más conexiones, porque conectando con vos, Claro conecta con Costa Rica. Claro que sí, ya continuamos con más de 7 Días Radio. 7 Días Radio regresa después de la pausa, aquí en Teletica Radio 915. Generamos conversación. Sala de fiestas, buenos días. Hola, necesito reservar el salón para el sábado. Ay, no tenemos campo. ¿Y el domingo? Uy, no, es que vienen a pintar, tenemos espacio para el 30. Pero mi hijo cumple el 14. Ay, de fijo está pequeño, ni cuenta se va a dar. Tener una cita no tiene que ser complicado. Saque la suya para ir a RITEVE fácil y rápido. Ingrese desde su celular a rtv.co.cr, siga los pasos y listo. En rtv.co.cr su cita de RITEVE más fácil que nunca. Fundación Ciudadelas de Libertad le invita a la segunda edición de Level Up, soluciones innovadoras para problemas empresariales. Del 26 de junio al 27 de agosto, este certamen unirá empresas con grupos talentosos y multidisciplinarios de estudiantes. Su empresa tiene que vivir esta experiencia. Si quiere saber cómo se beneficiará su compañía con este certamen, puede contactarnos al Facebook Level Up. Organiza las asociaciones de estudiantes ASTEC y ACEIDI Tecnológico de Costa Rica. Expo Leche 2019, en celebración del Día Mundial de la Leche. Los esperamos del 31 de mayo al 2 de junio en Campo de Ayala, Paraíso de Cartago. Tendremos juzgamiento de ganado vacuno y de cabras, final campeonato de rodeo, tope, exhibición de ovejas, venta de ricas comidas y mucho más. Más información al 2575-0969. Los esperamos. Desde hace muchos años, Claro conecta con todos los que quieren expresarse y compartir lo que hacen a toda hora. Por eso, con Claro podés navegar sin parar durante toda la noche. Envía la palabra noche al 444-444 y disfruta de internet ilimitado con tu línea prepago. Claro que sí, aplican restricciones. En Teletica Radio. Somos como usted. Somos como usted. Somos como usted. En Teletica Radio somos como usted. Porque nos encanta la charla. Porque nos gusta saber sobre lo último en tecnología. Porque hablamos directo. Hablamos directo. Nada nos detiene. Porque somos ticos. Porque somos ticos. Porque vivimos el deporte intensamente. Intensamente. Porque nos gusta estar informados. Conocer a profundidad las noticias, los sucesos, la historia. Estar informados. Tenemos todo lo necesario para acompañarlo cada día de su vida. Por eso, somos como usted. 915 FM, Teletica Radio. Generamos conversación. Seguimos analizando a profundidad los hechos y acontecimientos más allá de la noticia. Continuamos con más de 7 Días Radio, en vivo por Teletica Radio 915. Generamos conversación. Se declara a Mariela Fernández Dávila autora responsable del delito de homicidio calificado, cometido en perjuicio de Crystal Out Fernández, y en esa condición se le impone el extremo mayor de la pena, sea 35 años de prisión. Esta fue la sentencia
del tribunal que tuvo a cargo el juicio contra Mariela Fernández, la asesina de su propia hija, Crystal Laud Fernández. Yo leí muy bien, detalladamente, la sentencia del tribunal, y el tribunal destaca, yo no sé si usted lo sabe, don Alejo, el tribunal destaca la labor suya, porque si usted no hubiera tenido esa sospecha, si usted no hubiera ido a buscar al policía, si usted no ve a la mujer que todavía está en Orosi, en ese momento, el tribunal destacó que fue debido a las acciones que usted tomó posterior a que ella se bajó del carro para tomar el autobús. Si usted no hubiera hecho eso, el tribunal determinó que posiblemente el caso nunca se hubiera esclarecido. Sí, obviamente, como le contaba a don Belisario, como mi experiencia como taxista también, pues uno en la calle aprende muchas cosas y ve muchas cosas, entonces siempre se hace malicioso. Y efectivamente, en el caso mío, como el testigo principal, el eje central, si yo no sospecho nada ni digo nada, eso queda impune, porque como le contaba a Belisario, obviamente ya ella hasta traía unos dólares, simplemente agarraba los buses, papá, y se iba, y agarraba el avión y se iba ya para otro país, y eso hubiera quedado impune. Cuando ustedes la ven ahí, la detienen y ella está ahí, ¿cómo se comporta ella? ¿Muestra remordimiento? ¿Se pone a llorar? ¿O cómo la describiría usted? No, yo la vi serenamente. En ningún momento ella puso resistencia. Cuando le habló a don Carlos ahí en la parada, cuando ella supuestamente esperaba el bus, cuando la dirigió hacia la rural, normalmente no la tomó de las manos. Cuando la llevaron al lugar de los hechos, ahí muy serenamente. Lo único, repito, y no se me olvida lo que ella dijo, que era para rejuvenecerse, que eso lo hacían allá en el país de ella. Vamos a escuchar un audio más, porque este audio es de una entrevista con un psicólogo que trabajaba en ese entonces en el OIJ, realizando perfiles y analizando personas que tienen que ver con actividad criminal. Y este psicólogo determinó que Mariela es lo que se conoce científicamente como una sociópata. Según lo plantea, esta sociopatía implica que la persona sabe que está haciendo algo malo, pero le importa poco o nada el sentimiento de las personas que están sufriendo, que ella más bien, los sociópatas, velan por sí y no por los demás. Vamos a escuchar un extracto de esta conversación que tuvimos con don Raymond Valverde, quien fue psicólogo del organismo de investigación judicial. Escuchemos. No sienten compasión, no sienten culpa. Su única capacidad de culpa, que es muy primitiva, es cuando se frustran en algo que no pueden hacer, se pueden sentir mal o se deprimen, pero hacia afuera, hacia los otros, no tienen esa capacidad. Por esa misma razón, ellos a las personas las convierten en objetos, las objetivizan, o sea, va en función de lo que puedo profitar de ellos. Dice usted que no tienen capacidad de sentir dolor ajeno. ¿Cómo es eso? No como nosotros, que vemos que alguien está sufriendo y que nos da un poco de compasión. ¿Eso no pasa en ellos? Sí, eso no pasa en ellos. Es un impedimento que tienen, que incluso se ha corroborado experimentos científicos que se han hecho con tomografías en donde no hay reacción, no hay acción en el lóbulo frontal, en donde donde se refleja y se puede medir emocionalidad. Parece que no tienen esa capacidad, y eso es lo que indica la literatura en general, en los diferentes autores que están relacionados con este tema. Según este experto, Mariela era una sociópata con las características que él describe en esta oportunidad. Y nada más voy a aprovechar que está también aquí don Belisario, porque antes de que nos hable de la adopción, algunas consideraciones importantes, básicas, pero muy importantes, me gustaría nada más una pequeña reflexión, porque también como abogado, me gustaría que planteáramos el tema de que el ser sociópata, o el tener algunas condiciones como las que describe este
este experto no lo exculpa de la sanción penal porque claramente ella y el sociópata sabe que está haciendo algo malo y lo quiere hacer. Distinto es alguien que tiene una grave enfermedad o un problema que no sabe que lo que está haciendo es algo que no se debe hacer. Pero en el caso de ella, tanto sabía que era algo que no se podía hacer, que lo hace de manera oculta. No anda con el cuerpo mostrándolo por todos lados, sino que lo mete en unas bolsas, lo tira como basura. Ya quiere evadir la acción de las autoridades y por eso es claramente, ella quería hacerlo y sabía que lo que estaba haciendo era algo que era un delito y por eso es que se le pone la sanción. Sí, la pena máxima, que en Costa Rica era 35 años en ese momento. Efectivamente, porque se llega por parte de los médicos de forense, los psiquiatras forenses, de que la capacidad cognitiva de Mariela no estaba comprometida y que ella tenía la capacidad suficiente para comprender la licitud de los actos, la licitud o ilicitud de los actos que estaba llevando a cabo. En alguna medida, la teoría del caso del abogado defensor en aquel momento giraba en torno a tratar de mostrar al tribunal que no se hicieron los exámenes suficientes ni las valoraciones suficientes de Mariela para determinar ese nivel de inimputabilidad a la que quiso en algún momento tratar de orientar su defensa, alegando que las pruebas psiquiátricas habían sido insuficientes, lo cual no era cierto, porque en realidad fue suficiente las valoraciones que se hicieron por parte de los psiquiatras forenses y determinaron de que ella tenía plena capacidad cognitiva y volitiva, claro, y que comprendía los alcances de la licitud y ilicitud de los actos que estaba llevando a cabo. Claro, es que muy distinto, y solo para mencionar un caso que recuerdo haber visto a nivel internacional en Rusia, una mujer hace como un año fue detenida cuando había matado a su hijo y andaba el cuerpo caminando por la calle y ella en un estado de digamos, como ausente. Entonces se determinó, caramba, una persona así realmente tiene un enorme problema mental, ahí podríamos estar hablando de una inimputabilidad. Pero alguien, don Belisario, que va y sale del país donde está donde hay un proceso judicial para ver si le quitan o no la niña, se mete a un hotel, la mata en un hotel, la envuelve en paquetes o en bolsas, va a tirarla largo y quiere salir rápido del lugar. Ahí sí ella sabía completamente todo lo que estaba haciendo. Claro, y además el problema no solamente venía desde ahí, sino que venía arrastrando desde Panamá y después, por lo que uno investiga un poquitito, venía arrastrando desde Holanda, porque la relación de ella con el padre biológico de Cristal siempre se mantuvo, porque ella trabajaba para la organización de trata de personas en Holanda, porque el papá de la niña Cristal era como el jefe, y él había contratado a Mariela, y como parte de eso, de esa relación de carácter de prostitución, de proxoneta que él había tenido, pues se había mantenido ligada ahí. Y antes de venir a Panamá se habían generado conflictos con ellos para efectos de el tema de la niña, porque el papá no era ausente, o por lo menos no era desconocedor de la existencia de la niña, al punto que le dio el apellido, al punto que la inscribe como una niña holandesa, porque en algún momento, en los primeros meses, la niña incluso va a Holanda, viaja a Holanda con el papá y con la mamá, ahí es donde adquiere la nacionalidad, y luego se pelean, se viene para acá, y es donde, se viene a Panamá, perdón, y es donde ya ella necesita una familia custodia para poder dedicarse ella a sus actividades. Se queda trabajando unos pocos meses en prostitución en Panamá, el ambiente no era lo suficiente y vuelve a caer en los brazos otra vez de este tipo holandés, y es donde ella se regresa, está esos 3 años allá y luego nuevamente a Panamá, donde comete el delito. Recuerdo que fue muy emotiva la despedida, usted me recuerda, me parece que en un lugar fue mucha gente a la vela, hubo un desfile de taxistas, me parece. Y como usted dijo, esto conmovió a los dos países, inmediatamente el Poder Judicial de Panamá se conmovió, hubo remesón por parte de las autoridades judiciales panameñas. Aquí en Costa Rica, pues obviamente se despertó toda la solidaridad, la Cruz Roja hizo todo un trabajo de despertar ese cariño, y en los salones de la Cruz Roja aquí en San José se hizo precisamente la vela. Yo conozco a la familia panameña inmediatamente por Rodolfo, hago el contacto, hacemos que la familia pueda venir. Iniciamos un proceso legal bien complejo
porque era muy atípico. Sí. Yo empecé a alegar el tema de la adopción de hecho, que es una figura que jurídicamente no está todavía contemplada, pero es un caso que por jurisprudencia podíamos perfectamente hacerlo y que nosotros podíamos reclamar el que le retornaran a la familia panameña los restos de Cristal. En primera instancia perdimos esa acción en el juzgado sexto civil de San José. Incluso me llamó mucho la atención ahora lo que habla el psicólogo sobre el tema de la objetivación. Tuvimos que hacer toda una argumentación con respecto a qué son ya los restos humanos, si son cosa o no son cosa. Y a partir de ahí tratar de argumentar para que el juez pudiera disponer él libremente de a quién le podía entregar los restos. ¿Cómo se resolvió? Como cosas. Cuando ya estábamos a punto de resolverlo, gracias a la diligencia de la Embajada de Holanda, la Embajada de Holanda nos comunica que puede contactar de inmediato al padre biológico de Cristal. Nosotros hacemos entonces un contacto con él allá para efectos de que vaya al consulado de Costa Rica a Holanda y que nos mandara inmediatamente una autorización meramente autenticada en el sentido que estaba de acuerdo en que se entregara los restos a la familia panameña. Lo que hace el tipo no es hacer eso, sino simplemente hace una manifestación: yo no tengo hija, no me interesa, hagan con ello lo que quieran. Eso fue interpretado por parte del juez civil como una renuncia tácita a los atributos de la patria potestad, y entonces ahí sí se emite la resolución que nos permite entonces recuperar de la morgue judicial los restos. ¿Qué consideraciones, me quedan 5 minutos, don Belisario, qué consideraciones, porque usted me introdujo un elemento, un concepto interesante, adopción de hecho? ¿Qué es eso? ¿Y qué consideraciones es necesario tener básicas en el tema de la adopción? Porque queda claro que a partir de cómo estaban las cosas ahora, eso que se hizo no era una adopción técnicamente hablando. Exacto. Antes yo hablaba de adopción de hecho, hoy día como juristas hablamos de paternidad social. Así es. Si en aquel momento tuviéramos el concepto de paternidad social, hubiese sido tal vez mucho más fácil. Exacto, como para poderlo resolver y no haber pasado por el tamiz de Holanda. ¿Qué es lo que hay que hacer siempre cuando uno tiene la custodia temporal de un chico o una chica que no es nada de uno? Bueno, lo primero es o que sea el PANI o que sea un juez el que le entregue el depósito del niño, el depósito judicial. Una vez de que ya uno tenga el depósito, lo que hay que hacer es la declaratoria judicial de abandono para extinguir patria potestad de cualquiera de los progenitores. Y a partir de ahí entramos a la posibilidad de hacer un trámite de adopción. Lo que pasa es que las familias se quedan en la entrega del niño y no dan los pasos subsiguientes. Y ese es el gran problema que estamos teniendo. ¿Cuáles serían esos pasos? Básicamente es, primero, el depósito judicial por orden judicial o por PANI. Segundo, la declaratoria judicial de abandono para efecto de extinguir patria potestad de progenitores. Y tercero, trámite de adopción. Trámite de adopción se hace necesariamente entre el juzgado de familia o juzgado de niñez y adolescencia si es aquí en San José Centro. Hay que reunir una serie de requisitos que son propios, como por ejemplo el nivel de solvencia moral, el nivel, probar la situación económica en que se pueda tener, probar el estado de salud de la persona adoptante, en el sentido que va a tener las condiciones para brindarle al adoptado las características, el estilo de vida o una calidad de vida como se merece. Básicamente son requisitos muy simples, nada del otro mundo, en donde sí hay que decirle al juez y manifestar ese interés, y sería cuando ya está extinguida la patria potestad, el PANI el que da el consentimiento en nombre de sus progenitores. De tal manera que si eso lo hacemos, si cumplimos con esos trámites, no estaríamos envueltos en crisis judiciales como a veces las vemos. Sí, en este caso particular que analizamos hoy es que faltó todo eso, no hubo nada, ninguna autoridad judicial en Panamá, ni el equivalente al PANI, que no sé cómo se llama, pero tiene que haber una oficina de la niñez que haga lo mismo. Todos esos actores que usted detalló muy bien hace un rato estuvieron ausentes en este caso. Totalmente. La familia de la señora Márquez falló en eso desde el momento en que recibió. Una familia muy humilde, evidentemente. Demasiado humilde. Yo tuve 2-3 oportunidades de estar en la casa, y es gente de un suburbio muy, muy pobre.
Y obviamente no tenían el acceso a las condiciones legales como para acudir a la sede jurisdiccional y haber tramitado, en ese caso, el depósito judicial y luego haber solicitado incluso el trámite de la extinción de la patria potestad por el abandono que la madre hubiese hecho. Si eso lo hubieran hecho, pues prácticamente la jueza hubiese tenido los elementos suficientes como para no emitir la resolución. En todo caso, yo sí creo que a la jueza le faltó la malicia, le faltó la aplicación del principio de convencionalidad, haber integrado normas y haber dicho que en aplicación del interés superior de la niña no es suficiente tal vez hacerlo así. Actuó de una manera que faltó celo profesional de parte de la jueza. Pudo haber hecho mucho más, pudo haber analizado el contexto, porque una mujer que había estado ausente prácticamente toda la vida de la niña y había estado esta menor al cuidado de una familia que, aunque estaba escasa de recursos, siempre estuvo en mejor condición que haber estado con la madre. Sí, porque hay fotos muy lindas de Cristal, hay cosas hermosísimas de ella en su relación. Era una niña hermosísima, lindísima. Cristal era un ángel en realidad. A mí me tocó vestirla en la morgue, me tocó esa experiencia de poder ponerle el vestidito de primera comunión de mi hija y poder llevarla hasta Panamá a enterrarla. Luego nos tocó colaborar para hacerle una tumba, hacerle una fosa pues más o menos bonita, y cada vez que uno va a Panamá, pues el corazoncito de uno está ahí en Panamá, y hay que ir siempre a las mesas de Panamá, que es un pueblito alejado casi 1 hora del aeropuerto Tocumen, en carretera muy desolada, como para poder hacerlo. En aquel entonces hasta el presidente de la República, don José María Figueres, colaboró precisamente para que muchas cosas se facilitaran y pudiéramos viajar a Panamá a entregar el cuerpo. Inclusive periodistas de Canal 7 nos acompañaron. Recuerdo a Graving Moya, creo que fue el que en su momento estuvo con nosotros, y más bien en esa oportunidad me tocó viajar y regresar con Graving sobre la cobertura de esa información. Don Belisario, muchísimas gracias por acompañarnos aquí. Ojalá que no sea la última vez que esté por acá. No, encantado, a la orden. Don Alejo, muchísimas gracias a usted por también participar, contar su historia y por la destacada labor que el mismo tribunal le reconoció a usted en la sentencia que permitió esclarecer este crimen. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por haberme invitado y a 91.5 Teleradio, y que tengan muy buenas tardes. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Le doy el teléfono, o más bien el número de WhatsApp, si alguien quiere escribirnos y solicitar alguna historia en particular en la sección de historias del crimen aquí los martes en 7 Días Radio. 57000915 57000915. Aquí voy a leer sus mensajes. Una vez que termine el programa estaremos tomando muy en cuenta sus sugerencias. Si Dios lo permite, mañana a las 11 de la mañana los esperamos en una nueva entrega de 7 Días Radio. Hasta entonces.